Este viernes en Cara a Cara analizamos los temas del día, los temas con los que terminamos esta primera semana del mes de octubre. Y tendremos un debate, un diálogo en cabina sobre la interrupción del embarazo. Usted sabe que ha habido manifestaciones en nuestra ciudad a favor y en contra de este derecho. Y queremos poner algunos puntos sobre la mesa para que te hagas una mejor idea de lo que estamos discutiendo. Y más adelante, como todos los viernes, el comentario de Julián Atilano. Este viernes será sobre el dengue. Ayer, corte que hizo la Secretaría de Salud. Más de 5,000 casos en Jalisco oficiales. Y también reconoce la Secretaría de Salud que ya hay 13 fallecidos que son achacables directamente al dengue. Como todos los días, estamos en el WhatsApp 3318 8076 41. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa, en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 6 minutos. Estamos totalmente en vivo en Zona 3 Noticias. Gracias por estar ahí escuchándonos este viernes 4 de octubre. Ayer fue el corte, ayer el gobierno del estado realizó el corte en materia de dengue. Sabemos, lo comentamos aquí con el secretario de Salud que estuvo con nosotros el miércoles pasado. Nos decía que el jueves iban a hacer el corte de cifras oficiales y que de acuerdo a los miles de casos que aún estaban pendientes por dictaminar, lo más seguro es que la cifra iba a subir. Habían 31 casos de personas que habían fallecido por probable contagio del dengue. Al final son 11 más. Estamos hablando de que el corte que había hecho hace 15 días el secretario de Salud habían sido 2 fallecidos. Hoy estamos hablando de 13 fallecidos directamente por dengue. Y también, bueno, hoy el diario NTR hace una comparación. Usted recuerda que la última crisis por dengue profunda, fuerte, fue en 2009, hace una década, hace 10 años. En ese 2019, en todo el año, se acumularon 4,919 casos. En este año estamos hablando ya de 5,047 pacientes y todavía estamos frente al mes, a uno de los meses más complejos, que es octubre, porque en octubre todavía hay posibilidades de que haya tormentas, lluvias, es temporada de huracanes, de depresiones tropicales en el Pacífico. Por lo tanto, es difícil que esta cifra no se mueva, la cifra de casos. Cada semana vamos a ver incrementarse. Creo que la Secretaría de Salud, después de la lenta reacción en un principio, porque fue lenta, incluso se lo preguntamos aquí el secretario de Salud hace un par de días, por qué en junio había dicho que había retrasos federales en los insecticidas y después dice lo contrario, que no hubo retrasos. Lo cierto es que la multiplicación de casos comenzó en agosto y la reacción, digamos, ya de parte del gobierno del estado, de parte de la Secretaría de Salud, de parte de todas las instancias relacionadas con este tema, se dio, pues digamos, hasta mediados de septiembre, cuando ya sabíamos, cuando ya era era palpable en términos sociales que había un número muy importante de casos de dengue, que hay mucho retraso a nivel federal para poder identificar los casos, y por lo tanto estamos hablando de un año que va a superar los registros, lamentablemente, que tenemos en materia de contagios. Y vendrá, primero, creo que lo que tiene que hacer la autoridad en este momento es contener, es poner sobre la mesa todas las acciones necesarias para que esta cifra no se dispare aún más. Creo que también los ciudadanos tenemos que empezar a pues tener una cierta conciencia de que vamos a vivir en un entorno así, tal vez los siguientes años, porque viene el virus con muchísima fuerza de Sudamérica. Hay que recordar que solamente en Sudamérica hay 2 millones de casos, particularmente en Brasil. Brasil está siendo muy afectado por el dengue. Y bueno, de aquí viene el serotipo 2 famoso, que ahora es 3 de cada 4 de los casos de dengue son del serotipo 2.
Por lo tanto, el cambio climático provoca más lluvias en meses que antes no llovía tanto, como septiembre, como octubre. Las temperaturas que tal vez en estos meses ya empezaban a ver un declive muy importante. Ahorita podemos alcanzar los 29-30 grados en octubre. Es decir, algo que los tapatíos no estábamos acostumbrados a llegar a estas temperaturas en estos meses. Ya empezaba el otoño, refrescaba un poco por las noches, en el día se alcanzaban 25-26 grados. Por supuesto que hay una variable de cambio climático que se tiene que analizar, que los científicos tienen que analizar a fondo para saber el impacto que hubo, pero eso no excluye que también tenga que haber una seria autocrítica en la Secretaría de Salud. Se lo preguntábamos al secretario de Salud el miércoles, porque y muchos mensajes de ustedes llegaban en esa ruta. Es imposible mejorar pensando en 2020 y pensando en lo que queda de 2019, octubre particularmente. Ya noviembre empieza a ser un poco de más frío, deja de llover y por lo tanto hay un ecosistema menos proclive a la multiplicación de casos de dengue. Pero en octubre, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué se puede corregir para que las cosas salgan mejor? Y 2020, ¿cómo se va a preparar la Secretaría de Salud para que no nos vuelva a agarrar el virus? ¿Cómo se van a comenzar las fumigaciones? ¿Cómo van a intervenir el gobierno federal? ¿Cómo van a intervenir los municipios? Creo que solamente a través de la autocrítica se puede mejorar. Y creo que sí, que tal vez en este momento no es el momento más idóneo para hacer eso. Ahorita hay que contener, hay que atacar los casos, hay que informar, ¿no? Pero posteriormente es fundamental que veamos de la autoridad un balance, una explicación de este número de casos que rompen el récord de 2009, que en aquel momento le costó el puesto al secretario de Salud, a Carranza, el secretario de Salud de Emilio González Márquez, y entró Alfonso Petersen al quite. Otra nota que generó mucho debate aquí en Jalisco es la baja en los delitos patrimoniales. Hay que recordar que a partir de este mes, del mes de octubre, aunque haciendo referencia a los datos de septiembre, ya el gobierno del estado no informa sobre los datos de inseguridad. Ya deja esa labor a un grupo de universidades y de organizaciones sociales, como es el caso de Jalisco Cómo Vamos, para que ellos trabajen las cifras y ellos presenten a la sociedad las cifras con la idea que tiene el gobierno del estado de que no parezca que es el mismo gobierno el que se está calificando y el que está haciendo el análisis de las cifras. Hay un reporte que se hace comparativo de este año, de enero a septiembre, y lo que dicen estas universidades y Jalisco Cómo Vamos es que hay una reducción en los delitos patrimoniales de 31%, es decir, en el año, de enero a septiembre, 31%. Esto es lo que dice Jalisco Cómo Vamos y las universidades estatales. Son 8 delitos que tienen que ver con robo en calle, robo en casa, robo a mano armada, es decir, los que suelen ser más del día a día de la sociedad, del día a día de la ciudadanía. Ahí reporta Jalisco Cómo Vamos y las universidades estatales. Las privadas no está la Universidad de Guadalajara integrada. Una reducción de 31% en los delitos. La pregunta es si esta tendencia es sostenible, si no estamos hablando, o sea, si se debe este 31% de reducción, ¿se debe a alguna estrategia en particular de parte de los municipios o del gobierno del estado? ¿O estamos hablando de cambios en las dinámicas delictivas? Y por lo tanto, creo que tenemos que ampliar la mirada, hacer un análisis más de mediano y largo plazo, porque por supuesto que la inseguridad se tiene que medir así, en grandes bloques de tiempo, porque si no se vuelven cifras incomparables. Por lo tanto, al corte del último día de septiembre, 31.5% de reducción en delitos patrimoniales, informa Jalisco Cómo Vamos, las universidades estatales, en lo que se va a llamar la plataforma de seguridad. Usted puede consultar esa plataforma, se mete, ve dónde están los principales delitos, cuáles son, qué municipios están bajando, qué municipios están subiendo. Por lo tanto, es una plataforma que creo que si se mantiene independiente de la influencia del gobierno, si se mantiene independiente de las presiones del gobierno, creo que puede ser una plataforma que quede por muchos años y que la ciudadanía confíe en que los datos que puede revisar ahí son datos reales. También la renuncia de Medina Mora. Eduardo Medina Mora se va de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Polémica cuando llegó, controversia, fue una propuesta de Enrique Peña Nieto, venía de ser procurador en los tiempos de Felipe Calderón, también funcionario público de alto nivel en los tiempos de Vicente Fox, panista connotado, pues renuncia. Lo que expone en su carta es muy poco, no da las razones por las cuales renuncia al cargo. Sin embargo, hay que recordar que hay en este momento una investigación que lleva la Fiscalía General de la República por lavado de dinero en contra de Eduardo Medina Mora y por haber sacado esos recursos a paraísos
fiscales para que no fueran detectados. Por lo tanto, renuncia a un cargo por el que fue electo 11 años antes de que concluya su periodo. Y aquí se abren dos discusiones que son, creo que, importantes. La primera es si este tipo de investigaciones están siendo utilizadas con el gobierno para presionar a los ministros. Estaba en estos micrófonos cuando fue electo Eduardo Medina Mora, y mi posición personal es que no creo que alguien como Medina Mora tendría que estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No creo que tenga ni trayectoria ni credenciales para estar ahí. Tampoco es alguien comprometido con los derechos humanos, con las garantías, con nada. Lo demostró siendo procurador. Por lo tanto, creo que la propuesta que al final que hizo Peña Nieto y que se aprobó en el Senado de la República no era la mejor. Sin embargo, ya electo, ya después de todo este proceso, pues creo que Medina Mora y quien sea, Saldívar, quien sea, el ministro que sea o la ministra que sea, tienen que hacer la labor con la mayor independencia posible. Y la pregunta es si estaban presionando o no a Medina Mora para que dejara el cargo y hubiera una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno. Y dos, ¿cuál será el perfil que mandará López Obrador? López Obrador ya aceptó su renuncia, ahora lo tiene que hacer el Senado de la República. ¿Cuál será el tipo de perfil que mandará el presidente López Obrador? Porque creo que hasta el momento Carrancá, que es uno de los que mandó, creo que si uno revisa sus sentencias y sus votaciones, creo que cumple en este momento tanto con el nivel que se le exige a un ministro como con la independencia. Ha votado cosas que no le convienen a López Obrador y eso te habla de independencia de parte del ministro. De Yasmín Osuna creo que podemos pensar exactamente lo contrario. Ha votado todo lo que le conviene al presidente López Obrador. Entonces veremos si se va por un modelo más del estilo de Carrancá o si se va por alguien tan cercano como Osuna. Creo que la discusión final tiene que ser cómo le hacemos en términos sociales, olvidándonos de partidos, olvidándonos de ideologías, para que la Corte se mantenga como un espacio libre de la intervención del Ejecutivo, libre de la intervención de los partidos y libre de la intervención de los poderes fácticos. Creo que eso es fundamental para tener un poder judicial, una cúpula del poder judicial que responda a los ciudadanos y no a los intereses partidistas. Son las 9 de la mañana con 17 minutos. Hoy hablamos sobre interrupción del embarazo, un asunto que yo sé que divide a todo el mundo, que tiene que ver con pues definiciones sobre la vida, definiciones morales, cómo entendemos muchísimas cosas de nuestro entorno, pero lo queremos hacer de forma sosegada, tratar de que este tipo de discusiones se den de forma razonada, en donde se respeten los puntos de vista de quienes están en la mesa con nosotros, que tratemos de entender. Yo creo que todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas y todos tenemos derecho a defender una forma de entender este tipo de temas. Y estarán con nosotros Brenda del Río, que es una líder provida, así se define ella, líder feminista provida, y Paola Lazo, que es académica del ITESO. Vamos a platicar con ellas. Escríbenos, danos tu opinión, tratando de argumentar, porque creo que estos debates razonados es mejor debatir de forma razonada y no descalificando todo el tiempo. Escríbenos al 33 18 80 76 41. La mañana con 22 minutos. Escríbenos, el WhatsApp es 33 18 80 76 41. Hoy hablamos de interrupción del embarazo, de aborto. Ha habido mucha discusión local y nacional sobre este tema. La mayoría se detonó luego de la aprobación en Oaxaca y de las manifestaciones que ha habido en la ciudad, una en defensa de la no interrupción del embarazo y otra promoviendo el derecho a interrumpir un embarazo. Ha habido, en sábados, dos posturas que han tomado las calles en nuestra ciudad y queremos platicar de este tema con Brenda del Río, líder feminista, provida, así te defines, ¿no, Brenda? ¿Cómo estás? Claro, muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí en tu programa. Por acompañarnos. Paola Lazo, académica del ITESO, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. ¿Qué tal, Brenda? Buenos días. Buenos días, Pau. A ver, en este tema siempre es difícil saber por dónde se aborda, por dónde se inicia. ¿Tú por dónde iniciarías, Brenda? ¿Cómo tenemos que tener este debate? Yo creo que esto merece, porque sé que tu programa es un programa serio, pues hay que ser profesionales. Yo voy a hablar desde la ciencia médica, que involucra la biología, la genética, la embriología,
voy a hablar de filosofía y voy a hablar de derecho constitucional y de derecho internacional. A ver si nos da el tiempo. Okay. ¿Por dónde quieres empezar? Es muy sencillo. Primero vamos por la ciencia médica, ¿de acuerdo? Bien, pues la ciencia médica haya hablado. La ciencia moderna nos brinda entonces estos tres campos, la genética, la biología y la embriología. Y desde que se descubre el genoma humano, ¿verdad? O sea, ya esto ya no está a opiniones, ¿no? Sabemos que que las personas humanas por nacer son tales desde el mismo momento de la concepción y permanecen idénticas hasta su muerte. Hay una incongruencia en decir que se es diferente y que hay etapas, por supuesto. ¿Por qué? Porque la información genética no cambia nunca. Desde la concepción hasta la muerte hay un continuum genético que implica un continuum biológico. Ahora, hay que decir que hay mucha diferencia entre un órgano y un organismo. Cuando se juntan los gametos femenino y masculino, porque un ser humano en potencia es un óvulo fecundo al lado de un espermatozoide, ¿de acuerdo? Pero cuando se unen los gametos, que cada uno tiene 23 cromosomas, todas nuestras células tienen 46, estas tienen 23. Se da a origen, activan un nuevo genotipo que determina que individualiza al recién concebido, ¿no? Y en cuanto a biología, bueno, en la biología el cigoto tiene coordinación, tiene continuidad y tiene gradualidad, o sea que tiene células totipotentes y entonces hay una sucesión de actividades moleculares y celulares guiadas por la información del genoma bajo el control de señales que se multiplican en todos los niveles. Ahora vamos a la embriología, simplemente esto. Nada más para cerrar. Para cerrar, sí. El libro de embriología clínica de Moore, por ejemplo, que llevan en las universidades, dice: el desarrollo humano comienza en el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide se une al óvulo y forman un organismo unicelular llamado cigoto. Esta célula marca el inicio de cada persona como individuo de la especie humana. Paola. Bueno, yo voy a abordar el diálogo y la conversación desde una perspectiva de derechos humanos y desde una perspectiva de derechos humanos de las mujeres. Y me voy a basar sobre todo en todo el debate previo que ya tenemos, porque afortunadamente a nivel nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente previo a validar la legalización de la interrupción del embarazo en el 2007 en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pues hicieron todo un debate y un análisis muy profundo con médicos, con filósofos, con genetistas también especializados, ¿no? Y lo que se determinó en ese momento, ¿sí? Que les llevó finalmente a validar la interrupción legal del embarazo, es que no es lo mismo, ¿sí?, hablar de de ámbitos celulares y bioquímicos en el desarrollo, ¿sí?, y en el desarrollo embrionario a la formación de una vida humana. No es lo mismo hablar de vida y vida humana, no son sinónimos, ¿no? Y entonces lo que se determina es que el ser humano empieza cuando se tiene conciencia de su existencia, y esto es cuando se activan las funciones de la corteza cerebral relacionada con la percepción, la imaginación, el pensamiento, la decisión y su juicio. Y esto se da en la semana 22. A 22. 20 a la 22, entre la 20 y la 22. Y entonces es importante, finalmente, colocar esta discusión, que por eso fue, además, en términos también, la determinación de la temporalidad adecuada o idónea para la interrupción del embarazo, era la semana 12, para prevenir cualquier riesgo de salud para la mujer gestante, ¿no? Para la mujer gestante. Entonces, eso también es importante. Y entonces, hay, por supuesto, muchísimos debates y muchísimo análisis en cuándo se forma la vida y cuándo se forma la vida humana, ¿no? Pero lo que se determinó por parte de los análisis que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que no es lo mismo hablar de vida, que efectivamente cuando hay la unión celular, ¿sí?, del esperma y del óvulo, se genera una formación de vida, a hablar de formación de vida humana, ¿no? Y esa parte es también como muy, muy importante también. ¿Cómo ves esto? Qué bueno que lo menciona Paola, porque eso fue en el 2007, pero hubo una reforma en materia de derechos humanos en el 2011. Primero,
en nuestra Constitución decía que se otorgaban las garantías individuales, ¿te acuerdas? Al individuo. Pero a partir de la reforma en materia de derechos humanos en 2011, ahora no es que se le otorguen. El gobierno, el Estado, no puede otorgar la vida. La vida es un don sagrado, ¿de acuerdo? No lo otorga el Estado, es anterior al Estado. El Estado viene entonces a partir del 2011 a reconocer lo que está en el vientre materno, o sea, el orden natural. Estamos defendiendo el orden natural. Entonces, todos los tratados internacionales signados por México son derecho constitucional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué dicen? Fíjate, la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 4, dice que la vida humana está protegida desde la concepción, inicia en el momento de la concepción. Hay una reserva que no aplica en derechos humanos, no lo aplica porque una sencilla nota no puede contradecir todo el objetivo del tratado. En las Naciones Unidas hay 30 derechos, de los cuales si te quitan uno, que es la vida, pues los otros 29 no te sirven para nada. Pero ojo, la Carta de Derechos del Niño, ¿sí? La Carta de los Derechos del Niño dice que la madre tiene que recibir atención prenatal porque sabe que está tratando con otro ser humano. Ahora, la Carta de Derechos, el Tratado de Derechos Civiles y Políticos también defienden la vida. Ahora, hay algo en el argot de derechos humanos. Yo soy consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, dice, hay algo que se llama las leyes jus cogens. Jus cogens son la letra pequeña en todos los tratados internacionales. Y dice ahí que está penado darle pena de muerte, no se le puede dar pena de muerte a una mujer embarazada. Y otra cosa, en el Código de Derecho Civil de México, un no nacido puede heredar, ¿de acuerdo? Entonces, los tratados internacionales firmados por México a partir del 2011 obligan al Estado mexicano a adecuar su legislación para defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y te quiero decir algo, no se ha aprobado el aborto en Oaxaca, yo estuve presente ese día. Se despenalizó, ¿no? No se despenalizó, en lo absoluto. Te voy a decir por qué. Hicieron algo ilegal e inconstitucional. No modificaron la Constitución y tú no puedes hacer un código legal que contradiga tu Carta Magna. A ver. Justo ese punto es como muy importante porque creo que el punto en términos del debate de la vida nos podría llevar todo el programa y finalmente siglos, ¿no? Y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ¿no? que la vida humana... Lo de 2011 que decía... En 2007, eso altera... Paola, pero esto es 2011. ¿Eso claro, altera algo? No, por supuesto que no. Finalmente lo acaban justo de ratificar, ¿no? La ratificación que hizo en este año la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos también de que cuando no se le permite a una mujer acceder a la interrupción de su embarazo, están violentando los derechos de las mujeres, ¿no? Y además dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó claramente, y dice, es irrevocable esa determinación, proteger constitucionalmente la vida no implica que se tiene que criminalizar el aborto. Y entonces esta noción que Brenda percibe de que no se legalizó el aborto, efectiva, lo que se aprobó, que no se va para atrás, es ¿sí? inconstitucional. Es la despenalización del aborto. Por eso lo tendrá que decir la Corte, ¿no? Sí, por supuesto. Le tocará a la Corte hay definir. otros recursos. Hay primero otro recurso que ahorita le toca, o sea, finalmente Sí, la pero quien va a despenalización... terminar decidiendo es la Corte, ¿no? Pero lo que es última importante, instancia. es la despenalización está aprobada, ¿no? Hay otro paso previo que toca también a la Cámara de Diputados en Oaxaca, que es justo ver si también se hace la modificación, la reforma a la Constitución local en términos de modificar constitucionalmente la noción de que a partir de la fecundación se tiene la vida y que hay que defender ante todo el derecho a la vida. Entonces está ese paso todavía previo, que esa fue la que hace unos días se frenó porque no llegaron a un acuerdo, ¿no? Entonces parece que en noviembre retomarán las sesiones y se volverá a ese diálogo y a esa discusión para ver si se aprueba, y finalmente está la instancia de todas maneras de que si no se aprueba se pueda entonces llevar a un nivel jurídico para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine. Termina el corte y retomamos, Brenda, también con Pablo Lazo. Volvemos 9 de la mañana con 33 minutos.
Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Escríbenos, hay muchos mensajes al WhatsApp 3318 80 76 41. También están llegando mensajes a mi Twitter para ahorita le damos una lectura y también, por supuesto, para que nos den su opinión Brenda y Paola. Brenda, te quedaste con nosotros. Sí, yo quiero hablar desde la filosofía. Por ejemplo, Aristóteles decía, los que ven crecer las cosas desde el principio tendrán una mejor visión de ellas. Y también en filosofía, en la filosofía realista de Aristóteles, bueno, el principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, como dice la ministra Ado, pues es que esa sí es vida, pero no sabemos de qué especie. Oye, yo nunca he sabido que una mujer esté embarazada de un pez, ni de un gato, ni de una cigüeña, ¿de acuerdo? Ahora, quiero hablar sobre la mujer y lo que le conviene. Traigo un estudio de más de 40 estudios que se llama Muertes relacionadas con aborto comparada con dar a luz, una revisión de datos nuevos y antiguos. Es del doctor David Reardon, Thomas Strahan, son juristas y médicos, John M. Thorpe y Martha W. Schupping. Y aquí se demuestra con actas de defunción, mi querido Enrique, esto está interesantísimo. En Finlandia tiene el aborto desde hace muchísimos años y tienen un control sobre las causas de muerte en actas de defunción. A lo largo desde 1987 hasta el 94, de 9.192 muertes, son 350 veces más las mujeres que mueren por aborto, las que acabaron su embarazo en aborto, que las que acabaron en parto. ¿Cómo no entiendo? Sí, haz de cuenta, mujeres que estuvieron embarazadas un año antes, que se hicieron el aborto, en esas actas de defunción son 350 veces más las que abortaron que las que dieron a luz. O sea, es más peligroso pasar por un aborto que pasar por un parto. Y en este estudio, también en California, registran lo mismo. 210 veces más mueren las mujeres por aborto que por parto. Ahora, ¿cuántas muertes maternas tenemos en México? Paula, ¿tú te la sabes? No tengo el dato. 932 muertes maternas. Las primeras 4 causas de muerte son, fíjate, hemorragias, hipertensión, infecciones y problemas obstétricos. Ahí se llevan el 80%. Después vienen muchos otros factores, entre esos el aborto. Pero mucha gente del lobby abortista miden el aborto espontáneo, lo meten entre el aborto provocado. Nada más tratamos de no descalificar las posturas porque eso nos lleva a debates de otro tipo. Paola. Sí, por supuesto. Sí, primero que nada también aclarar, ¿no? El lobby abortista no se trata de estar a favor o en contra del aborto, se trata de estar a favor de la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Y de la capacidad de autonomía y de autogestión que tienen las mujeres, del derecho a decidir de cada mujer sobre su vida, sobre su cuerpo y sobre lo que va a suceder con ella con relación a un embarazo deseado o no deseado, ¿no? Que sea su decisión, ¿no? Lo que es interesante es, por supuesto, que hay que ser como muy conscientes de que en los estudios científicos, en los estudios filosóficos también, por supuesto, siempre hay un sesgo analítico desde la postura en donde uno se para a mirar el mundo. Uno tiene ¿sí? ideología. Y entonces, por supuesto, entonces, aunque digamos que la ciencia no tiene ideología, la ciencia está hecha por humanos que tenemos una visión específica de lo que es el mundo y de lo que son las relaciones entre las personas y de lo que consideramos válido o no válido, y desde ahí hacemos... Y de lo que queremos probar y lo que no queremos probar. Exactamente. ¿No? Entonces es importante entender que desde ese balance estamos planteando la información cada una de nosotros. Perdón, Paula, nos quedan 2 minutos nada más para me gustaría tratar de ir un poquito al presente en Jalisco. ¿Qué hacemos en Jalisco? Y lo único que sí me gustaría dar rapidísimo son datos en torno al aborto, porque muchas de las cifras que seguramente están colocadas en el dato que presentó INEGI Brenda, 2017. tiene que ver con los datos de abortos inseguros, abortos en condiciones de inseguridad, de insalubridad, ¿no? Y de no situación digna y adecuada para la práctica de un aborto. En el mundo, entre 4.7 y 13.2 de la mortalidad materna anual puede atribuirse a un aborto inseguro. ¿Sí? Por supuesto, medidas como la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos, ¿sí? Es un primer paso para prevenir los embarazos no deseados. ¿Son datos de Guttmacher? Son datos de GIRE, el pues sí, de reproducción son elegida, que tiene años haciendo investigación y defensa del derecho a la interrupción del embarazo. Sí, entonces, y es muy importante aquí decir, reducir este porcentaje es significativo, es muy importante. Se calcula que en las regiones desarrolladas, por cada 100,000 abortos inseguros, se producen 30 defunciones.
este número aumenta a 220 defunciones por cada 100,000 abortos inseguros, por supuesto, estos en las regiones en desarrollo, ¿no? Entonces, yo sé que podríamos discutir mucho yo de les datos. voy a dar filosofía, dos datos. Nada más, sí, me quedan 2 sobre minutos, eso, Brenda. ¿sí? De No, eso. pero es que ya hablamos de ese tema. Me gustaría, Brenda, nada más, ¿qué hacemos Sí. en Jalisco en este momento? ¿Qué hacemos Que se en quede el código Jalisco? así, que Las se siga mujeres criminalizando. queremos soluciones para nuestros problemas reales. El aborto, las muertes por aborto provocado, ¿sí?, no son un problema de salud. ¿Qué son los problemas de salud? Las 66,000 muertes de corazón que tenemos al año en mujeres, las 54,000 muertes de mujeres que tenemos al año por diabetes y las 43,000 muertes que tenemos por tumores malignos. Estas muertes representan más o menos entre 35 y 45 muertes al año, y es más, yo te quiero decir, tenemos menos muertes maternas en Jalisco que en la Ciudad de México, con su famoso aborto seguro, que jamás hacerlo legal va a ser seguro. Y Estados Unidos, que tiene aborto desde 1973, tiene más muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, ¿sí?, que Polonia, que no lo tiene legalizado, y que los países en Latinoamérica que no tenemos el aborto permitido. Ahora, entonces, dejar el código como está, no moverlo. No, hay que proteger la por vida eso. humana en todas sus O etapas. sea, retirar la NOM Eso, 046, todo. por supuesto. Bueno, entonces nada. No. Que la mujer exactamente. que aborte a la cárcel. No, yo creo que la dignidad. No, a la cárcel. ¿Sabes cuántas hay en la cárcel en Más de todo 200, el país? ¿no? No es cierto. 250. 5. Yo he visto- Ahí traigo el INAI. Aquí lo traigo, el No, documento solamente de en Guanajuato hay INAI. 14, pero bueno, 5. Sí, no. sobre este tema, ¿qué hacemos, Paula? A mí me parece sustancial y fundamental colocar el tema de los derechos de las mujeres y el tema del derecho al acceso de salud. Por supuesto que lo ideal sería es esta búsqueda para que logremos modificar, ¿sí?, el Código Penal en Jalisco y modificar nuestra Constitución para que el aborto sea permitido, sea despenalizado. O sea, esta noción de despenalización, de no criminalizar a las mujeres y de que la mujer que decida interrumpir su embarazo tenga acceso a servicios de salud, ¿sí?, adecuados, con un trato digno y gratuitos para así hacerlo. Esta noción de atender además a las mujeres más vulnerables, a las mujeres que tienen una situación de mucho mayor riesgo en su vida cotidiana, que viven condiciones de pobreza, que viven condiciones de violencia. Por supuesto que además la norma 046 no solo defiende, no solo protege a las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, ¿no?, que esta noción es importantísima. O sea, pensar en lo que significaría gestar a una criatura, Y una ¿sí?, cosa es después la de haber 046 sido, y otra el programa ¿no?, de aquí de Jalisco. después de haber sido violentada sexualmente, ¿no?, y tener además que vivir un embarazo forzado, ¿no?, durante toda esa etapa. Esa parte es como muy importante. Y entonces es importante garantizar el derecho. El derecho a la interrupción legal del embarazo lo que promueve y lo que defiende es el derecho de las mujeres a la igualdad y a la no discriminación, su derecho a la salud, su derecho a una vida libre de violencia, su derecho a acceder a los beneficios del progreso científico, a la privacidad y a decidir ella, y si lo decide con su pareja, el número de hijos y el espaciamiento entre los mismos, y a tener la información adecuada para tomar la mejor decisión que ella contenga, que ella tenga en sí misma, desde esta noción además de libre albedrío que todas las personas y todos los seres humanos tenemos para tomar nuestras propias 30 decisiones. segundos cada una por si quieren cerrar con algo. En 30 años no ha entrado una sola mujer al penal de Puente Grande por aborto provocado. Las mujeres en derechos humanos tenemos derecho también a la verdad. Y la verdad es que el aborto es un procedimiento brutal para la mujer, que mata a su hijo y la arriesga también de muerte y a padecer muchísimos problemas. Por ejemplo, 350 veces más tender a tendencias suicidas, a infertilidad, ¿sí?, a muchos problemas, a muertes por homicidio también. Entonces, esto yo les he hablado desde la ciencia, no les he hablado desde una postura ideológica, y no nos podemos crear falsos derechos. Acaba el 23 de septiembre pasado de estar en la ONU, Estados Unidos, junto con otros, o sea, 19 países, diciendo que se saque el derecho al aborto y que se saque de los planes de Naciones Unidas salud, ¿Quién ese lo dijo, aborto Trump? en la salud sexual y reproductiva. ¿A Trump? ¿Trump fue el que hizo esa postura? No, ¿Quién no, lo los hizo? Estados Unidos. Estados Unidos. Junto Digo, con Trump, el gobierno 19 de Trump, países. sí. Claro. Ahora, lo último, ya en 30 segundos que nos vamos. A mí me parece también muy importante tener muy claro que una ley que despenaliza el aborto no obliga a ninguna mujer a abortar, mientras que penalizarlo sí obliga a todas aquellas que no desean continuar con un embarazo a hacerlo en contra de su voluntad o a poner en riesgo su vida
y su integridad física y emocional al tener que recurrir a un aborto clandestino o a un aborto ilegal. Paola, Brenda, gracias por Gracias defender a ti, aquí sus Enrique. posturas. Muchas gracias. Al corte hablamos sobre dengue y leemos tus mensajes. 9 de la mañana con 50 minutos, como cada viernes. Julián Atilano hoy nos habla del dengue. Ayer hubo un corte de parte de la Secretaría de Salud, más de 5,000 casos, 13 fallecimientos por el dengue, y estamos en octubre. Incluso ya la cifra superó el año 2009, que como te platicamos al inicio de esta transmisión, supuso la destitución de Carranza, del ex secretario de Salud, en el gobierno de Emilio González. Julián, ¿cómo estás? Buen viernes. Muy bien, Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Un abrazo y adelante. La de hace rato. Un abrazo. El problema del dengue en Jalisco es alarmante. En lo que va del año se han confirmado 5,047 casos y faltan 34,000 por confirmar. Además, en la entidad han muerto 13 personas, 11 de estas murieron la semana pasada. A nivel nacional, Jalisco es el segundo lugar con más muertes, con más casos confirmados, y es el primer lugar con casos por confirmar por el virus del dengue. Lamentablemente el problema es aún mayor, pues Jalisco es el estado que registra más casos del serotipo 2 del virus. Tan solo en este año van 2,942 casos, y para dimensionar el problema, la segunda entidad con más registros de este tipo es Quintana Roo, con poco menos de 500 casos. Es decir, hay una diferencia de 2,400 casos aproximadamente entre el primer y segundo lugar. Lo alarmante de este serotipo es que genera cuadros más graves y agresivos, como han señalado expertos en la materia. Aunado a lo anterior, diversos medios han señalado que el sistema de salud local está rebasado, pues no hay camas suficientes en los hospitales para atender a la población. Frente a este problema, Enrique Alfaro ha señalado que esto no es más que consecuencia del cambio climático. Sin embargo, esto es una irresponsable generalización y una verdad a medias. Es decir, el cambio climático es un factor que afecta de manera diferente en cada ecosistema y sí propicia condiciones favorables para el dengue. Pero ¿cuál es el verdadero peso de dicha variable en el estado? ¿Por qué en Jalisco el incremento de casos es exponencial y por qué hay estados donde sí se han disminuido los casos de dengue respecto a 2018? Estas preguntas siguen sin atenderse, propiciando que las hipótesis del cambio climático o que esta hipótesis sea una más entre otras tantas que también pueden explicar el fenómeno. Por ejemplo, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud señala que el virus del dengue también se debe a la carencia de servicios básicos, a la falta de recolección de basura y desechos de la vivienda, es decir, también es responsabilidad del gobierno. No es posible que ante un problema que está causando vidas, la planadora de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco haya impedido que se emita alerta epidemiológica. Una vez más, la bancada de Enrique Alfaro antepone sus intereses de grupos y deja a un lado los intereses de los jaliscienses. Incluso el gobernador señaló que, como siempre, hay quienes tratan de difundir miedo y sacar raja política. Los mismos de siempre han querido generar la percepción de que el gobierno ha tenido responsabilidad en este asunto. Sin embargo, estas declaraciones lo único que generan es que la crisis en la que está metido el gobernador desde que comenzó su gobierno crezca como bola de nieve, pues la población quiere ver resultados y no escuchar pretextos. Finalmente, Enrique, la tendencia muestra que las defunciones por causa del virus del dengue seguirán aumentando, y si el gobierno del estado no toma medidas responsables y certeras, crecerá un ambiente de ingobernabilidad, pues además del tema de salud pública, el aumento en homicidios en el estado sigue en las nubes. ¿Será que ese tema también es causa del cambio climático? Enrique, muchas gracias. Julián, un abrazo. Julián Atilano, sociólogo, con su opinión sobre los temas. Cada viernes lo tenemos aquí para que lo escuches. A ver, muchos temas. 50-13. Buen día, Enrique. Debemos exigir la renuncia del gobernador por estos gravísimos casos de dengue, por esto que han causado en menoscabo de salud y económico. Bueno, lo de la renuncia me parece que no tiene mucho sentido. Tal vez el secretario de Salud, aquí le preguntamos en su momento. Yo al menos una explicación, sí. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Lo platicamos ahí con el secretario de Salud, pero bueno, la verdad es que no creo que estemos hablando de algo que se le pueda achacar directamente a la gestión del gobernador. Digo, las inversiones más o menos se han mantenido en la misma ruta. Digamos, yo creo que es pedir la renuncia es extremo, pero sí creo que explicaciones, sobre todo contener
la violencia. Sara González dice: a favor de la vida, el aborto es un negocio, la vida de un ser humano se debe defender siempre, las mujeres necesitan apoyo, no ayuda para matar a su hijo, dice Sara González. Francisco Guerrero: si la dama no quiere al bebé, que lo dé una familia, dice Francisco. Nos dice también 7141: buenos días, felicidades para Brenda, sabe de lo que habla, la maestra Leite son nerviosa, sabe que Brenda lo supera en conocimientos. Bueno, me parecieron intervenciones interesantes. 4538: bravo Brenda, todo muy bien argumentado. Dice Rubén Velasco: estoy escuchando cara a cara y me gustaría saber si me pueden pasar el contacto de la persona provida. Ahorita te la pasamos, Rubén, con gusto. Mónica: creo que hay muchas maneras de prevenir embarazos, no estoy de acuerdo con el aborto, muchas gracias. Nos dicen también José Luis Ortiz: buenos días, el derecho de la mujer debería ser el no embarazarse, ya no la orden de interrupción. 2918: en contra de lo que dice Paola, la vida humana es desde la fecundación, el primer derecho es a la vida, soy mujer y decido antes de ejercer mi sexualidad, no después. Digamos, hay mujeres que opinan lo contrario y creo, ese es mi punto de vista. Yo siempre he pensado desde el punto de vista de Descartes, que es pienso y luego existo. Yo, si no tengo conciencia de mí mismo, para mí eso ya no es vida. Tal vez para alguna persona sí lo es, de moral más religiosa, yo no. Yo creo que si una persona ya no tiene conciencia de sí misma, pues en ese momento deja de ser humano, porque no tiene ninguna de las facultades que nos permiten ser eso, ser seres humanos razonados, pensantes, todo, ¿no? Entonces yo creo que entre estas discrepancias morales en donde, lejos de debatir vida o muerte, yo creo que es importante debatir derechos y libertades. O sea, creo que el Estado debe proteger a quien decide no interrumpir, por supuesto, a quien decide darle maternidad segura, hospitales públicos adecuados, que no haya violencia obstétrica, pero también tiene que proteger a la mujer que decide en un plazo determinado, que discutan los científicos, decide interrumpir, que casi siempre en México se ha determinado que es la semana 12. 1551, referente al tema, usted, Enrique, habla de interrupción del embarazo y no es correcto utilizar ese término. Cuando se interrumpe algo se puede retomar para continuar, y cuando se interrumpe el embarazo ya no se puede continuar. El humano que está en el vientre materno es alguien independiente del organismo de la madre. Pues no es independiente durante muchísimas semanas, hasta no es independiente que si lo sacas en ese momento muere. Bueno, por lo tanto no es independiente. Esa es precisamente la tesis que defendió la Suprema Corte en Estados Unidos para garantizar el aborto hasta la semana 25, que no es independiente de la madre. Dice Manuel Silva: los números por muerte de abortos, la razón por la cual se tiene que despenalizar. Imagina la cantidad de mujeres que mueren por abortos clandestinos, totalmente, y no tenemos cifras confiables en la materia porque son como tal clandestinos. Nos dice también 0708: el abortista está defendiendo la vida humana. Dice: si a la vida, como enfermera jamás participaré en un aborto. Gracias. Marta Patricia: me gustaría comentarle a Berenice que ella dijo por qué debería despenalizarse el aborto, porque hay más muertes por aborto, entonces hacerlo gratuito y despenalizado evitaría esas muertes, porque los abortos ya existen y seguirán existiendo. Gracias, Marta, por tu comentario. Claudia Villa: buen día, Enrique, como humano no estoy de acuerdo con el aborto por gusto, pero desde el lado ecológico sí es necesario legalizar el aborto. El ser humano es tan destructiva que la religión tendría que penalizar el suicidio. No, yo creo que mejor cambiar nuestros hábitos y nuestra forma de entender la relación con la naturaleza y con el medio ambiente. Bueno, yo creo que en muchos países llegaron a acuerdos aquí, consensos en la materia, en qué se debe hacer, cómo hacer compatible lo que uno piensa. Yo lo que no creo es en las imposiciones. O sea, yo no creo que alguien que tiene una forma de entender el mundo, la vida, la moral, se la deban imponer al resto. Por lo tanto, ni estaré de acuerdo nunca en que haya una ley que obligue a una mujer a abortar, nunca, con políticas de un niño o una niña como las de China, pero tampoco estaré de acuerdo en la imposición de una moral, de una forma de entender la vida, que tiene que ver con un punto de vista religioso y que no necesariamente uno tiene que actuar y entender así la vida. Nos vamos, retomamos el lunes a las 9 para tratar distintos temas públicos. Soy Enrique Tucen y el próximo lunes estamos acá.